Buenos días. Nos quedamos vacíos sin los niños, ¿no? Nos quedamos sin gente, sin los niños. Qué bonito se veía desde ahí cuando estábamos en la alabanza ver a todo este sitio lleno, pero de niños, ¿no? No importa si hacen ruido, no importa si juegan, niños son niños y nos gozamos de que ellos estén en nuestra iglesia, porque realmente eso es una buena señal de que nuestra iglesia está creciendo. Porque si no hay niños, la iglesia no va a crecer. Vean, ahora para las diapositivas, sí. Cuando te diga pasa al principio, para que no hagamos que la gente descubra lo que viene a continuación. Sí. Muy bien, como somos pocos, voy a ofertar 500 francos. 500 francos para que aquel que descubra la primera diapositiva, pasa, encuentra las diferencias. 500 francos a que... ¿Cuántas hay? Tienes que decir cuántas hay para saber. Ok, hay 5 diferencias. No, hay una diferencia. Hay una diferencia. ¿De color? No sé, hay una diferencia. Por 500 francos, ¿eh? Sí, mira. No, mira acá, es por las... Ahí sí nos fijamos bien cuando... Ahí sí, ¿eh? ¿Listo? Sí, ya sé. ¿El bigote? Uy, ven para acá. No es el bigote. Muy bien, tiempo. Siéntese, por favor. Si no pagas nada. Siguiente, pásala, por favor. Ya sé cuál es la diferencia. No puedes decir tú. Pásala porque tú lo ves desde ahí. No lo he visto. En verdad no lo he visto. No he hecho trampa. Uno a la izquierda y uno a la derecha. No, tampoco. Pásala. Pásala. Saulo. Pablo. Y Pablo. Pablo. ¿Qué les parece esa diferencia? No, nadie le iba a sacar nunca. Pablo, pues. Nadie le iba a sacar nunca. Saulo es uno y Pablo es el otro. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Porque es la misma foto, es la misma persona, pero no es la misma persona. No es la misma persona, ¿no? O sea, físicamente se puede ver igual, pero nosotros no podemos ver lo que está adentro. Por eso el mensaje de esta mañana se titula Una mirada a nuestro interior, ¿no? Pensé mucho en esta imagen porque reflexionando estaba pensando en mi vida hasta hace unos años, ¿no? Bueno, no hasta hace unos años, toda mi vida. Las decisiones que tomaba, cuál era mi rumbo en la vida, ¿no? Al crecer, yo, gracias a Dios, tuve el privilegio de crecer en un hogar cristiano. Entonces, mi vida siempre estuvo llena de la palabra, siempre estaba la palabra de Dios en mi vida. Crecí en los caminos del Señor, creía que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, eso realmente no era suficiente. Aunque por muchos años pensé que, es suficiente, creo en Dios, creo que Jesús es el Hijo de Dios, eso es suficiente para mi vida. Y también viendo hacia el pasado pude ver mis fotos, ¿no? Una de las ideas de Claudia era poner mi foto aquí. Yo dije, no, vas a poner mi foto. O sea, tengo la mitad de pelo que tenía antes, ¿no? Soy el doble de lo que era antes. Y vi realmente que mis fotos del pasado físicamente cambié mucho. Y cuando me iba metiendo en el mensaje me daba cuenta que por muchos años mi foto interna era la misma. Me veía y veía, no había cambio. Tenía 20 años y no había cambio. Seguía siendo el mismo Daniel que con 15 años internamente. Mi foto espiritual seguía siendo la misma. Me imagino que la mayoría de nosotros, espero, por lo menos antes de venir el día de hoy, se miró una vez en el espejo. Quizás algunos, como yo, se miraron solo para ver si no tenían un moco pegado en la cara. Hay personas que se miran y saben exactamente cuántos pelos en la ceja deben de tener, ¿no? También hay personas que cuando se miran al espejo, no miran realmente su rostro, sino miran el rostro de la persona que los va a ver. Esta persona me va a ver y va a ver que tengo este peinado y la envidia que va a sentir. Ya a veces ni siquiera se miran a sí mismos. Pero lo común en todos nosotros es que
vemos nuestro rostro físico, nuestro cuerpo físico a través de un espejo, ¿verdad? O unos más que otros. Que si bien vernos en un espejo puede reflejar en cierta forma cómo nos encontramos internamente. Es verdad. A veces cuando estás muy deprimido, cuando estás muy decepcionado, no te bañas, no te peinas, te descuidas y cuando te miras al espejo dices, uy, tan mal estoy, ¿no? O de repente cuando estás con mucha alegría, mucho gozo, te ves más rojito, más, ¿no? Y te ves y dices, wow, qué guapo estoy en esta mañana, ¿no? Pero ¿saben qué? Mirarse en el espejo de una manera física no es 100% confiable. Uno no puede determinar qué también está por dentro solamente con verse en el espejo. Para eso, para ver nuestro interior, necesitamos otra clase de espejo. ¿Estamos de acuerdo? O alguien ya inventó el espejo que puedes verte por dentro. Yo no estoy hablando de una radiografía o una resonancia magnética, ¿no? Entonces ahí viene una primera pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos mirado por dentro antes de venir esta mañana? ¿Se han puesto a pensar en eso? Antes de salir por la puerta para venir al servicio, para entrar en la presencia del Señor de una manera diferente a la que deberíamos estar constantemente entrando, te pusiste a pensar, ¿cómo estoy por dentro? Claro, te importa venir con una legaña en la cara, ¿no? Con el ojo pegado, despeinado, eso sí te importa, pero quizás no te esté importando venir de haber peleado con tu pareja, de haber robado en el trabajo, de haber mentido a tus padres. ¿Qué hiciste el fin de semana? De repente no te importa y vienes así a la iglesia, porque no te pones a evaluar por dentro lo que está pasando. Así hay muchas cosas que deberíamos mirar internamente cómo estamos. Por eso es tan importante examinar nuestras vidas. Y así como cuando estamos enfermos, vamos donde un especialista para que nos examine y pueda tratarnos, así también vamos ahora a ir donde el doctor especialista, el que es experto en ver mi espíritu. Vamos a leer el Salmo 119, capítulo 9, versículos 16. Y les adelanto que vamos a leer mucho la Biblia el día de hoy, así que tengan el dedo ahí afinado porque vamos a pasar de hoja en hoja. 119, 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Este salmo ya lo hemos visto también con el pastor, que realmente la palabra es lo que va a alumbrar nuestros caminos. La palabra es la que nos va a guiar. Es por eso que vamos a ir a leer la palabra, la cual nos va a mostrar cómo estamos internamente. En esta mañana quisiera que podamos examinarnos juntos por medio de la luz de la Biblia y poder dar una pequeña, realmente solo una pequeña mirada de en dónde nos encontramos en este momento. Por eso vamos a examinémonos, ¿no? Examinémonos. ¿Por qué deberíamos examinarnos? ¿Por qué? Como leyó Beant al principio, en Gálatas capítulo 6, versículo de 3 al 4. Dice, porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. De repente estás creyendo que eres alguien, de repente te has
Te has hecho una imagen de lo que la gente dice de ti. Ah, sí, Chano es súper amigable, Chano es muy buena persona, Chano es así, así, que ya se creyó que es una buena persona, pero quizás por dentro no es una buena persona. Ah, sí, Daniel sí, le gusta irse de fiestas, le gusta, no sé, andar de aquí por allá, cuando realmente él le gusta quedarse en su casa. Pero ya se hizo la idea de por qué tanto le dijeron, ya se la creyó. Entonces, de repente estamos siendo una persona que no somos, porque no nos hemos mirado por dentro. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40 al 42, es el texto del cual hemos cantado la última canción. Dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos a Jehová. Si no estamos haciendo eso, ya no sabemos por dónde estamos yendo. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Verdad? De repente te sientes que estás bien, que te va bien en la vida, que no necesitas nada, que lo has ganado todo. Pero ¿cómo sabes que por dentro no eres un desventurado, un ciego, un pobre miserable? ¿Cómo lo sabes si no te has mirado por dentro, si no sabes cómo estás por dentro? 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Esto a quién le está hablando? Le está hablando a los creyentes. Y aún como creyentes les dice: examínense si están en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces Pablo no le está hablando a los gentiles. Pablo acá le está hablando a los creyentes. Y les está diciendo: examínate. Por eso debemos examinarnos. Es algo que deberíamos hacer diariamente, constantemente. Como sabrán, algunos estudié veterinaria, ¿no? Y una de las primeras cosas que te enseñan en veterinaria, en una consulta médica, es la anamnesis. ¿Quiénes saben qué significa la palabra anamnesis? Bueno, para toda consulta médica es indispensable una buena anamnesis. La anamnesis, como dice aquí en la descripción, es el proceso de exploración clínica que se ejecuta mediante el interrogatorio, para identificar personalmente al individuo, conocer sus dolencias actuales, obtener una retrospectiva de él y determinar los elementos familiares, ambientales y personales relevantes. Por eso cuando ustedes van a un médico, ¿qué es lo primero que hace el médico? Les pregunta cosas. ¿Dónde le duele? ¿Desde hace cuánto le duele? ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Está casado? ¿No está casado? Pues de repente le duele porque es eso, ¿no? El estrés. ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿Qué come diariamente? ¿Fuma? ¿Toma? Un montón de preguntas, ¿no? Que da ganas de decirle al doctor: ya, doctor, no se pase, pues, ¿no? Pero es importante la anamnesis. Entonces, como el caso es examinar nuestra vida espiritual, aplicaremos este método de interrogatorio personal. Pero quiero resaltar algo muy importante aquí. Solo con la ayuda del Espíritu Santo, todo lo que veamos a continuación tiene sentido. Si no, son solamente palabras. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Porque como dice Juan en el capítulo 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es Él quien nos convence de que esta palabra es real en nuestras vidas. Entonces vamos a pasar a la anamnesis. ¿Okay? Cada uno hágase esta propia pregunta. ¿Siempre tengo los mismos problemas? Es la primera pregunta. ¿Siempre tengo los mismos problemas? Una y otra vez, siempre ando dando vueltas al mismo problema. No salgo de este problema. Llevo años. ¿Y saben qué? Ando derrotado. Ya estoy derrotado. Este problema me venció. Y este problema se ha vuelto una justificación para vivir debilitado espiritualmente. ¿Verdad? ¿Qué problema puede ser? Por ejemplo, no sé, ¿sabes qué? Mi suegra, ¿no? Que no es mi caso, por si acaso, pero doy un ejemplo, ¿no?
mi suegra ya no me deja vivir una vida espiritual libre, ¿no? Siempre me restringe, siempre me controla, siempre me molesta. ¿Sabe qué? Mis hijos no son un problema, son muy rebeldes, no tengo tiempo para venir a la iglesia, no tengo tiempo para leer la Biblia, es un problema. ¿Sabe qué? Mi marido, mi esposa, siempre encontramos un problema, ¿verdad? ¿Eso es algo que está constantemente repitiéndose en mi vida? ¿Es un problema? No hay ninguna mejoría. Y como ya viene de tantos años, tampoco ya tenemos una intención de mejorarlo. Quizás ahora, cuando vamos a una consejería con el pastor o cuando venimos a la iglesia, solamente buscamos paliativos para hacerme sentir bien en este momento. Porque sé que no voy a solucionar ese problema, pero por lo menos el domingo recibo un poquito y calmo mi dolor, ¿verdad? Porque ¿saben qué? Muchas veces estos problemas nosotros sabemos lo que es necesario para dejarlo atrás, pero requiere mucho sacrificio y mucha fe en el Señor. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la respuesta de Dios para esta pregunta? Leamos 2 de Pedro 2:20. Ahora, quiero que veamos esto no como que son respuestas en sí directamente, sino es información que nos da la Biblia sobre lo que estamos viviendo. En 2 de Pedro 2, capítulo 2, versículos del 20 al 22 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, y ese es fuerte: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces yo puedo ver, mi pregunta es esta y me dice la palabra esto. Suena un poco fuerte, ¿no? ¿Qué más dice? Mateo 7:24. El hombre insensato construye sobre la arena. Quizás sigo construyendo sobre la arena, soy un insensato. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Sí, pues, Dios es el culpable. Si Dios existiera y Dios fuera un Dios tan bueno, no permitiría que hubiera maldad en el mundo. Ese es algo muy ridículo de escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es un hombre insensato, esa es insensatez. Ahora, la palabra de Dios me está diciendo que un creyente no debe tener problemas y que todos mis problemas deben ser resueltos porque si no estoy en pecado o tengo una vida espiritualmente miserable. Eso estoy entendiendo, porque claro, me está diciendo que estoy volviendo a mi vómito, que soy un insensato. Entonces, claro, debería ser un cristiano que no tengo problemas, ¿no? Soy un cristiano próspero y que ando en la vida como que no tengo problemas. ¿Eso es verdad? ¿Ustedes creen que eso es verdad? Esa sería una interpretación equivocada, claramente, si no tuviéramos la intervención del Espíritu Santo, que nos habla y nos convence de que no es así. Claro que no es así, porque debemos seguir leyendo su palabra. Hay veces que tú te ves en el espejo y te ves despeinado, pero te vuelves a ver y dices, no, estoy bien. Tienes que volver a ver, tienes que seguir viendo. La palabra de Dios tiene muchos más versículos que dice, por ejemplo, en de 2 Corintios, lo deben de conocer, 12 del 8 al 9, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidad, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces Pablo me está diciendo que él tenía problemas sin resolver, que le pidió a Dios 3 veces y Dios le dijo, bástate mi gracia, y que mi poder se perfeccione en tus debilidades. Señor, entonces sí puedo tener problemas, pero mi actitud debe de cambiar. Ahora, si eso no les parece profundo, vamos, más profundo todavía. 1 Corintios,
capítulo 10, 13. No os ha sobrevenido, ¿esa es la que sigue? Sí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podéis soportar. ¡Wow! Entonces, claro, si tengo esta tentación, no tengo excusa en decir, no la pude superar. Siempre la puedes superar, porque Dios siempre te va a dar la salida de superarla. La tentación, no el problema. ¿Ok? Hay problemas que se van a mantener, como vemos en el caso de Pablo. Ahora vamos a ir una más profunda todavía. Primera de Pedro 4, 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Wow, estoy descubriendo que la palabra ya me advertía de mis problemas. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. No sé, hay personas que dicen, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? No han leído la Biblia, pues. Porque la palabra de Dios te dice, ¿por qué te sorprendes? Si no, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemo, pero por vosotros es glorificado. ¡Wow! Así era. Eso es lo que me estaba pasando. Luego de leer estos cortos pasajes, puedo experimentar un cambio. ¿No les pasa que sienten como que, o de repente no lo sienten, pero lo ven y dicen, eso era así? Encuentro una respuesta a mi padecimiento. Si leemos estas palabras y podemos retenerla en nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo y en nuestra mente, vamos a poder sobrellevar las situaciones. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino como mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Señor que nos va a mover a leer su palabra y para poder entender lo que Él quiere decirnos. Hay un pasaje más en Primera de Pedro, vamos a leerlo, que no sé por qué, no sé si estaba ahí. Este sí, ¿verdad? Sí. Este es uno de los que más me gustó, porque dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, que padezcáis haciendo el bien. No te está diciendo que no vas a padecer. Es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Si Dios quiere, vas a padecer aún haciendo el bien. Puede ser la persona más gentil, más buena, más honesta, pero si Dios quiere, vas a padecer igual que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo para demostrarnos que nuestros problemas no necesariamente van a desaparecer y que nuestros problemas no necesariamente son una expresión de que estamos haciendo algo mal? Jesucristo era santo, Jesucristo no tenía pecado alguno y Él tuvo que padecer hasta la muerte, ser humillado más que cualquiera en este mundo. Entonces esa fue la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál era? ¿Tengo el mismo problema siempre? ¿Siempre estoy teniendo el mismo problema? Cuando yo veo esos pasajes digo, bueno, mi actitud cambia hacia los problemas. Y también no necesariamente cambia mi actitud, sino veo cuál era mi actitud frente a los problemas. Me estoy viendo al espejo. Veo cómo estaba actuando. Si estaba actuando bien o estaba actuando mal. La segunda pregunta. ¿Cuántas preguntas sobre la Biblia tengo? ¿Cuántas preguntas sobre la Biblia tengo? Tenemos la idea de que todas nuestras preguntas tienen que ser respondidas por el pastor, o por una persona en internet, o por alguien que sabe del tema, ¿verdad? Y no estoy hablando de cualquier pregunta, obviamente, no estoy hablando de preguntas que se nos vienen cuando estudiamos la palabra y de repente algo no entendemos. Estoy hablando de las preguntas fáciles, estoy hablando de las preguntas que cualquiera puede aprender leyendo los primeros pasajes de la Biblia.
preguntas básicas, que cuando uno mismo lo lee, lo entiende. Muchas veces las personas buscan el camino corto, ¿verdad? La respuesta fácil, la respuesta mágica, fácil y rápida, que nos va a hacer entender, por ejemplo, todo el libro de Romanos, ¿no? Quiero leerme Romanos, es un poco complicado, un poco denso, y quiero preguntarle a Fanny, por favor, explícame en 3 palabras Romanos. ¿Es posible eso? Pero lo quiero hacer esas preguntas porque tengo muchas preguntas. Las personas ya no compran la Biblia entera, sino ya están buscando una versión resumida de la Biblia, ¿verdad? Una versión resumida de la Biblia. Claro, sí. Hay versiones muy modernas que te quitan muchas palabras de la Biblia. ¿Sí? Una vez me dijo Fernando, a veces la gente quiere que el pastor le mastique la comida. Exacto. Es que así somos. ¿Por qué? Porque por dentro, seguimos siendo niños, ¿verdad? A los niños les damos la Biblia resumida. Y tú pones cara de asombro, pero ¿qué es la Biblia para niños? ¿Han visto alguna vez una Biblia para niños? ¿Es de este ancho? Para nada. Tiene todas estas hojas? Para nada. Pero es una Biblia para niños. Y hay adultos que siguen usando la Biblia para niños. Vienen a la iglesia y se sientan y dicen, no encuentro el versículo, y están todos los dibujitos ahí, ¿no? Pasa. Bueno, no así, pero puede pasar. ¿Y saben qué? Aún en el mundo, las cosas que uno aprende, tiene que buscarlas por uno mismo. Yo recuerdo en mis tiempos de universidad, y seguro Gerardo hacía lo mismo, porque Gerardo es profesor. Y yo recuerdo a mis profesores cuando entrábamos a la clase, el primer día de clase entraba el profesor, muchos de los profesores y decían, muy bien alumnos, tomen su sílabus. Espero que la próxima semana que tenemos clase vengan habiendo leído el tema. Lean el tema y apréndanlo, porque yo voy a venir a responder sus dudas. Yo no voy a venir a enseñarles lo que está en este libro, no les voy a repetir todo lo que está en este libro. Léanlo, vienen a la clase y acá lo discutimos. ¿Les ha pasado? Es así, en el mundo es así. Y estoy muy de acuerdo con esa filosofía, aunque en esos años no lo hacía, ¿no? En esos años ya te daban el sílabus y yo, cuando me pedían el sílabus, decía, ¿qué es el sílabus? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces está toda la información del curso. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a tener preguntas? Vamos a ir a Juan capítulo 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué tiene que ver esto con las preguntas? Tiene que ver con que si tú buscas a Dios, si tú tienes preguntas, Dios no se va a hacer de rogar y te va a decir, recién vienes, te la voy a hacer difícil, pues no te voy a responder, ¿no? Pregúntame más. No, Dios no es así. Si tú quieres una respuesta, Dios te la da en la palabra. Obviamente si le quieres pedir una respuesta pues así súper teológica y que es oculto y es un misterio de Dios, pues sigue esperando. Porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo lo hemos leído muchas veces, pero no le damos importancia. Estamos diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios se encuentra en este libro, se encuentra aquí. Entonces, si tienes preguntas, anda a la palabra de Dios y léela, porque es viva y eficaz. Y va a discernir tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. ¿Y dónde están los pensamientos y dónde están las intenciones de tu corazón? ¿En tu cara? ¿En tu cuerpo? Está adentro tuyo. Hechos capítulo 2, versículo 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Dios me ha hecho conocer los caminos de la vida. Dios nos permite saber cuáles son nuestros caminos. ¿Por qué prefieres que alguien más te lo diga cuando Dios mismo te lo puede decir? Cuando Dios mismo te lo dice. A veces cuando hacemos preguntas, no las hacemos en serio, ¿verdad? A veces hacemos las preguntas por preguntar, pero no escuchamos realmente. Y quizás podrás decir, Daniel, claro, por fin puedo entender esos versículos, porque tú los has explicado, ¿no? Por fin los entendí. Pero ¿sabes qué, Daniel?
Por eso es que no leo la Biblia, pues. No leo la Biblia porque no la entiendo. No. La verdad es que no entiendes la Biblia porque no la lees. No entiendes la Biblia porque no la lees. Si la leyeras, si te ejercitaras en leer la Biblia, entenderías. Yo tengo un libro muy complicado. Ahora, yo soy pésimo para leer libros, de verdad. Empiezo el libro, leo las 5 primeras páginas y ya no puedo terminarlo, no sé por qué. Pero quiero terminar un libro de Tolkien, pero tiene un lenguaje muy complicado, muy antiguo, ¿no? Y entonces tengo que leerlo y releerlo, y cuando dejé de leerlo tengo que volver a leerlo para entender otra vez, y volver a leerlo otra vez porque me interesa. Y así es la palabra de Dios, hay cosas complicadas, sí, es verdad, pero si uno lee y vuelve a leer y el Espíritu Santo nos guía. Alguien está moviendo una mesa. Podremos entender su palabra. Abajo, ¿no? Se me está moviendo. Señor, seguro el Señor viene ya. Sería bueno. Entonces no se trata de que no leemos la Biblia porque no la entendemos, sino es que realmente no la entendemos porque no la leemos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, dice Romanos 7:19. Entonces vivo constantemente en preguntas sobre mi salvación. Hay personas que vienen a la iglesia desde hace 40 años y se siguen preguntando si son salvos o no son salvos. Siempre vuelvo a preguntarme las mismas cosas sobre las doctrinas fundamentales, pero ni siquiera entro al curso de doctrinas fundamentales que da el pastor. Porque no he grabado la palabra de Dios en mi corazón. Porque la respuesta rápida no es igual a la respuesta que yo obtuve cuando la busqué de corazón. La respuesta que obtuve cuando realmente quería saber esa respuesta. Y no preguntaba por preguntar. Esa respuesta que cuando viene tu pareja o vienen tus hijos del colegio y les preguntas, ¿y qué tal te fue en el colegio? No te importa cómo les fue en el colegio, en verdad. Bueno, sí, espero que sí. Pero hay veces que los padres preguntan, hijo, ¿cómo te fue en el colegio? Y están con el celular, ¿no? Y el hijo emocionado, papá, sí, me fue súper bien. Y el hijo, papá, ¿y cómo te fue? No escucharon, porque de verdad no hicieron la pregunta con intención de escuchar. O cuando los hijos preguntan a los padres también, ¿no? Papá, ¿puedo ir a la casa de tal amigo? Ellos en su mente están, igual voy a ir. No les importa lo que el papá diga. Igual van. Todavía la idea de ustedes es difícil, pero ya van a ver. Y va, porque en su mente está una respuesta que quieren escuchar y si no la escuchan no les importó la respuesta. Dios no va a dejarte. Él no quiere hacerse de rogar para darte una respuesta. Él quiere darte una respuesta. Para esto hice una pregunta extra dentro de esta pregunta de anamnesis. No sé si está ahí. No está ahí. ¿Seríamos capaces? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿serías capaz de dar una clase de escuela dominical? Ahora mismo. ¿Qué pasa si la profesora no viene, el profesor no viene y decimos, Daniel, da la clase por favor, porque tú ya vienes viniendo desde hace más de 5 años a la iglesia. Deberías poder dar una clase. Anda, da la clase. Alex, da la clase. Ahora, no estoy diciendo, minimizando las clases de escuela dominical, porque son complicadas, pero son más fáciles que una lección en un sermón, ¿no? Entonces esa es una buena pregunta para darme cuenta cómo estoy espiritualmente. Tercera pregunta. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo me comporto? ¿Es nuestro comportamiento un reflejo de mi madurez espiritual? Por supuesto que es un reflejo de tu madurez espiritual, por supuesto. Creo que quizás es la que se hace más evidente, ¿no? Muchas veces andamos tratando de discutir sobre cosas que no dan provecho. Discutimos todo el tiempo, ¿no? En la iglesia discutimos, queremos tocar temas difíciles, ¿no? O estoy siempre tratando de decir algo desde mi punto de vista. Agregar algo de lo que dijo el pastor. Algo que se le olvidó al pastor. Yo estoy buscando qué se le olvidó al pastor. ¡Ah! Se le olvidó decir esto. Al final lo voy a decir. Bueno, quiero agregar algo al pastor, ¿no? Quiero dar la cereza del pastel, porque sin eso que yo voy a decir, nadie se va a salvar. O del profesor de la escuela dominical, ¿no?
Hay niños así, niños que lo saben todo, ¿no? No, no se llamaba tal, se llamaba tal, ¿no? ¿No? Siempre ahí buscando un conflicto. No estoy diciendo que no estés atento a lo que dice la palabra, no estés atento a lo que dice el pastor, pero piensa en tu comportamiento, si lo que tú vas a decir es prudente o no es prudente. ¿Cómo me doy cuenta si estoy mal? Busco corregir pequeños detalles sin importancia o busco cualquier error de mis hermanos para corregirles. ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra vez, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. A mí me pasa mucho que a veces escucho prédicas presentes, que he estado en algunas iglesias y escucho cosas tan raras. Pero me guardo de hablar, me guardo de decir las cosas, porque es la prudencia que Dios nos da. ¿Qué vas a ganar? ¿Vas a ganar disolución? ¿Vas a ganar pleito? Es mejor que te calles. Eso está en Tito 3, 8 al 11. Primera de Pedro 3:15 dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese es un texto mucho que usan los apologetas, ¿no? Pero a veces se olvidan de este punto. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y se olvidan también cuando dice defensa con mansedumbre. Hay gente que quiere hablar y quiere demostrar que sabe la palabra a no creyentes y los humillan. No, esto está mal porque la palabra y esto. Y sí, están diciendo algo que es verdad, pero ¿dónde está tu mansedumbre? Sería más lindo que seas tan manso que digas la palabra de verdad y la otra persona se quede como que, wow, nunca perdió la calma. Qué bien que me lo dijo. Su conducta fue siempre de amor hacia mí. Aunque yo lo insultaba, él se mantuvo firme y con mansedumbre. Porque eso es lo que está diciendo la palabra. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Si aún el necio cuando calla es sabio, si yo tengo sabiduría, es mejor que me calle a veces. Es mejor guardar silencio. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, mi comportamiento, puedo ver cómo está mi comportamiento a través de estos versículos y digo, wow, sí, me he estado comportando así. Bueno, me estoy viendo al espejo y digo, me peiné. O de repente digo, no había entendido esto, nunca lo había leído. Me estuve comportando diferente todo este tiempo. La palabra de Dios me examina y me permite ver lo que hago. Si no leo esto, no me puedo dar cuenta de lo que estoy haciendo mal. Y si tengo que esperar hasta que algún pastor o algún mensaje en internet me hable sobre esto, entonces voy a pasar mucho tiempo viviendo en el error. ¿Vale la pena esperar tanto para ser bendecido por el Señor? Como dije al inicio de las preguntas, y lo vuelvo a repetir, el Espíritu Santo es quien hace que estas palabras tomen vida, tengan sentido en nosotros. Porque el Espíritu de Dios no es ese amigo de la universidad o del colegio que te va a soplar la respuesta que tú no sabes. Él no te va a decir este pasaje que tú nunca lo leíste y te lo va a revelar de una manera sobrenatural. Él no te va a decir, tú nunca leíste el pasaje y te va a decir, aún el necio cuando calla es contado por sabio. No, así no obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra porque tú leíste esto, la palabra de Dios,
Y está ahí, y el Espíritu Santo te la recuerda y te dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Porque no somos nosotros. Es la obra que Él hace en nosotros. Yo no puedo hacer el bien. Es Él el que hace el bien. Vamos a hacer las conclusiones. Pregúntate siempre. Siempre pregúntate, pero hasta que halles la respuesta. Todas estas preguntas, por ejemplo, son unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿sé cuáles son mis dones? ¿Sé cuáles son mis dones? ¿Cuáles son los frutos que debo dar? ¿Cuál es mi propósito? Y no te quedes sin ser respondido por estas cuestiones. Es como que, sí, no sé cuáles son mis dones, y me lo vengo preguntando hace tiempo, pero hasta ahora ningún pastor me lo ha dicho. Es que no se trata de eso. Sí, ya escuché alguna vez cuál es el propósito de la vida del hombre, pero sí la sé, pero no me acuerdo. Es que no la sabes, pues. Podríamos tocar cientos de temas en esta mañana y encontrar todas las respuestas en la palabra de Dios. Pero el mensaje de esta mañana no se trata de enseñarles o mostrarnos qué cosas estamos haciendo mal. Yo puse estos ejemplos que son preguntas básicas, pero no es para decir, estamos haciendo mal en esto, estamos haciendo mal en esto. Sino es para que estos ejemplos reflejen un poco cómo estoy por dentro. Aunque sea un poco. Y que quizás pueda hacer un check y decir, bien, este pasaje lo leí y lo entendí y lo apliqué y lo sigo aplicando en mi vida. O quizás digas, wow, este pasaje nunca lo había leído y me sorprende. Y me falta mucho aún por aprender. Como la imagen inicial que les puse de Pablo y Saulo, ¿verdad? Como esa primera imagen. El físico no importa. Lo importante es cuánto más crezcas y madures en la fe. Miren sus fotos y ustedes saben cómo estaban por dentro en ese momento. Mira tu foto antes de casarte. Mira tu foto cuando eras niña. Mira tu foto cuando eras adolescente. Y piensa, ¿cómo era? Seguía siendo la misma Chantal de ese momento. Acá ya tuve a Daniel. Ya cambié, claro, ahí ya cambié. Aprendí nuevas cosas, caminé en el Señor de una manera diferente. Y así, en esa autoevaluación. ¿Saben por qué? Porque lo que está dentro tuyo, tu espíritu, es lo más importante. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice el Señor en Juan 6:63. Ahí está el 63, creo que sí, o lo escriben. Juan 6:63. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmos 19:7. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Pueden entender ustedes sus propios errores? ¿No? Sí, hasta ahora creían, de repente hasta el día de hoy creía que entendía cómo era yo mismo, pero yo no soy si no veo la palabra. No puedo descubrir quién soy realmente si no veo la palabra. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 19, del 12 al 14. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a vivir sin ser bendecido plenamente por el Señor? Hay tantas bendiciones que vienen de vivir en los caminos que Dios quiere que tú sigas. Tantas cosas que Dios nos quiere dar. Es lo mejor que hay. Pero no estás yendo por ese camino de bendición porque no sabes cuál es. Porque lo estás perdiendo por no mirar su palabra. No tengamos miedo de vernos al espejo de la Biblia, ¿no? Como esa imagen, ¿no? No tengamos miedo de vernos desnudos, de darnos cuenta lo mal que estamos.
¿verdad? Hay veces que pasan semanas en que no te pesas en la balanza, ¿no? Y comes y comes y comes y ves la balanza y le tienes miedo, ¿no? No me quiero subir. No me quiero subir. Y no te subes, pero te estás engañando a ti mismo. Tú sabes que estás subiendo. Tú sabes que estás cambiando. Y así también es con la palabra. Así también es con la palabra. Porque el pecado hace que nos avergoncemos. Alejarnos de Dios hace que nos avergoncemos. Así como Adán y Eva, cuando pecaron, trataron de esconderse de Dios. Es algo ridículo tratar de esconderse de Dios. Pero eso es lo que hace el pecado. Nos aleja de Él. No hace que queramos verlo. Y nos avergonzamos y cada vez se hace más grande. Y es una bola de nieve cada vez más grande que nos arrastra y nos arrastra y nos arrastra. No tengas miedo de mirarte, porque quizás te vas a ver y no te vas a gustar. Como que, qué mala persona he sido, qué mala persona soy. Pero les aseguro que si proseguimos, si nos esforzamos, vas a amar la obra de Dios que va a hacer en tu vida. Porque Dios te va a transformar y te va a hacer semejante a Jesucristo. Porque esa es nuestra meta, parecernos a Él. Y cuando nos veamos, no nos gloriaremos diciendo, wow, qué bien que soy ahora, qué buena persona que soy ahora, sino, gracias Dios. Y te doy toda la gloria y honra a ti, como lo hacía Pablo. Les animo a que podamos meditar cada día en su palabra, cada mañana en su palabra, antes de salir por la puerta, antes de despertar, evaluarnos, examinarnos, hacernos nuestras preguntas. No es difícil. Toma un momento, pero no hagamos que las excusas sean verdaderas en nuestra vida. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, gracias Señor por tu palabra, porque ella nos muestra quiénes somos, nos habla al interior, Padre, tu palabra. Y gracias Señor por tu Espíritu que vive en nosotros. Sin Él no seríamos capaces de entender lo que quieres decirnos. Señor, no permitas que contristemos tu espíritu, sino que ese fuego esté vivo, Señor, en nosotros. Padre, bendice a cada persona en esta mañana, habla a sus corazones y guarda tu palabra en su mente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga.